Otro músculo importante en el plano intermedio de los músculos intrínsecos profundos de la espalda, estos son músculos propios que se insertan en la espalda y se van a insertar también en la región de la nuca y de la región de la cabeza, ¿ya? Viene a ser el músculo erector de la espina, ¿ok? O llamado también masa común. Estos músculos, ¿ok?, tienen tres porciones, tres grupos musculares. El primer grupo muscular es el ilio costal. Vean, el ilio costal. Este ilio costal tiene a su vez tres segmentos. Un segmento que se extiende desde el sacro, se extiende desde la cresta hacia las regiones de las últimas arcos costales, que es la porción ilio-lumbar. Después tiene una porción que se extiende hacia las regiones dorsales, viene a ser el ilio dorsal. Y finalmente hay una porción que se extiende hacia la región cervical, que es el ilio cervical. A todo este grupo de músculos se le conoce como músculo iliocostal. Viene a ser la porción lateral de la masa común. Después existe otro grupo de músculo que es en la parte media, ¿ya?, que viene a ser el dorsal largo. El dorsal largo. La importancia de este músculo es que es el músculo más voluminoso intrínseco de la región dorsal, ¿ok? El dorsal largo. Y finalmente hay un grupo de músculo que viene a ser el músculo espinoso, que viene a ser la parte medial de la masa común. Todo este conjunto de músculos viene a ser los músculos erectores del dorso, ¿ok? Músculo importante, llamado también músculo de los lomos, ¿ok? Cuando estos músculos erector de la espina dorsal se desgarra o se contrae, produce un dolor muy intenso, muy agudo de la zona dorsal, que muchas veces se puede confundir con un dolor de disco vertebral. Pero ustedes ahí tienen que hacer una disquisición clínica porque está asociado muchas veces a otros síntomas. Pero generalmente un dolor intenso, agudo, no asociado a otros síntomas, contractura del músculo espinal dorsal o erector de la columna o la masa común. ¿Ok? Es la porción que acabamos de desarrollar, el ilio costal, músculo lateral, ¿ok?, que está asociado con los arcos dorsales, ¿ok?, inferiores, medios y con la región cervical. ¿Ok? Hemos mencionado las tres porciones, lumbar, torácica y cervical, ¿ok? Su inserción es en el ángulo del escápula, en el ángulo de los arcos costales o de la costilla, ¿ok? El dorsal largo es el músculo medio, ¿ok? Dorsal largo o longuísimo del dorso también se le conoce, ¿ok? Su inserción es en la apófisis transversa de las vértebras torácica y alcanza, muchas veces llega hasta la región del cráneo, ¿ok? También se divide en tres partes, en un longuísimo torácico, un longuísimo del cuello y un longuísimo de la cabeza, ¿ok? Pero en la disección anatómica prácticamente es muy difícil de discernir estas porciones. Por eso se le conoce como dorsal largo o latissimus dorso, ¿ok? Y su inserción terminal ocurre a nivel de la apófisis mastoide, ¿ok? Muy bien. El complexo menor, dice, el complexo menor viene a ser la porción de la cabeza de dorsal largo, ¿ok? Estos son ya finezas anatómicas, ¿ok? Muy bien. El músculo espinoso. El músculo espinoso es el músculo de la masa común que ocupa la parte medial, ¿ok? Ese es el músculo espinoso, ¿ok? Muy bien. También vamos a encontrar tres porciones de este músculo. Una porción torácica, una porción cervical y una porción de la cabeza. Su extensión de la región lumbar hasta la región
de la cabeza hacia el hueso occipital. ¿Ok? Muy bien. El principal extensor en conjunto de la columna vertebral, que viene a ser la masa común. ¿Ok? Eso es importante. El músculo más importante que produce extensión de la columna vertebral es la masa común, que en conjunto forma el ilio, los ilios costales, el dorsal largo y el músculo espinoso. Cuando estos músculos dejan de funcionar o se paralizan, ¿qué se produce con respecto a la columna vertebral? Si es el músculo erector, la columna se flexiona. ¿Ok? Muy bien. Son las aplicaciones que le he mencionado, las contracturas muy frecuentes de la región lumbar es por contractura de ¿quién? De la masa común, ¿ok? Del erector de la espina, ¿ok? Muy bien. Los desgarros son muy dolorosos y eso es frecuente en pacientes que pueden practicar deporte. ¿Ok? Los planos aquí anatómicos de los músculos, entonces superficialmente tenemos al trapecio, al dorsal ancho y a los serratos. Es en el plano superficial. En un plano intermedio, ¿ok? Intermedio, vamos a encontrar ¿qué cosa? Al músculo erector de la columna, con sus tres porciones, una porción externa, el ilio costal, el dorsal largo, y una porción interna que es el músculo espinoso. Y los músculos profundo del tronco o de la región dorsal vienen a ser músculos rotadores, los multífidos y los semiespinosos. Estos músculos se encuentran en un canal formado por esta apófisis espinosa y por la apófisis transversa. La apófisis transversa forma un canal con respecto a la apófisis espinosa y en su profundidad vamos a encontrar los músculos profundos de la región del tronco o de la región dorsal. ¿Ok? También se le conoce como músculos transversos espinosos, ¿no? Porque su inserción es en la apófisis espinosa y en la apófisis transversa. Los músculos semiespinosos, vamos a hablar algún detalle. Como su nombre lo indica, este músculo procede de la mitad de la columna vertebral, ¿ok? Se divide en tres porciones: el músculo semiespinoso torácico, el músculo semiespinoso del cuello y el músculo semiespinoso de la cabeza, destacándose este último de la cabeza, que se le conoce con el nombre de complejo mayor. ¿Ok? En algunos libros de anatomía lo encuentra como semiespinoso de la cabeza al complejo mayor. ¿Ok? Al complejo mayor. Aquí tenemos el complejo mayor. ¿Ok? Para observar el complejo mayor tenemos que retirar aquí a un músculo que se encuentra aquí, el esplenio. El esplenio. El esplenio va a formar un triángulo que se llama el triángulo de los complexos. Y en primer plano vamos a encontrar al complejo mayor y este es el complejo menor. ¿Cuál es la característica del complejo mayor para ustedes? Es que es perforado por este nervio. Y es el nervio sensitivo más importante de la nuca. ¿Ok? Este nervio. Y este es el nervio de Arnold, llamado también rama posterior de C2. Rama posterior de C2 o nervio de Arnold. ¿Ok? Nervio de Arnold. En alguna literatura ustedes lo van a encontrar como nervio suboccipital también. ¿Ok? Pero frecuentemente nervio de Arnold o rama posterior de C2. ¿Ok? Aquí está. ¿Por qué le llama músculo digástrico? Porque tiene una porción intermedia casi fibrótica, casi fibrosa, ¿ok? O aponeurótica, y da la apariencia que sea dos masas musculares.
pero en realidad es una sola masa muscular. A este complejo mayor también se le conoce con el nombre de semiespinoso de la cabeza. ¿Ok? De la cabeza. Participa en conjunto con el esplenio en la extensión de la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Copotente, conjuntamente con el esplenio. ¿Ok? En el plano profundo no tiene mucha importancia porque cuando uno diseca prácticamente estos músculos se desgarran con mucha facilidad. ¿Ok? Estos músculos transversos espinosos, ¿sí? Que vienen a ser los multífidos, los rotadores. ¿Ok? Esto es importante, los músculos suboccipitales de la nuca. En la profundidad de la nuca vamos a encontrar un grupo de músculos bastante pequeños que sí se pueden disecar, ¿ok? Con facilidad. Estos músculos vienen a ser los rectos posteriores de la cabeza. Estos son los rectos posteriores. Y vienen a ser los oblicuos de la cabeza, ¿ok? Vienen a ser los oblicuos. Estos músculos se van a insertar en las primeras vértebras cervicales. Tenemos en el atlas, aquí en el atlas tenemos un tubérculo posterior del atlas, sobre el arco posterior del atlas, y también se va a insertar en la apófisis espinosa de quién? La vértebra, ¿cómo se llama esta vértebra? El axis, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, el axis tiene una apófisis espinosa relativamente bífida, ¿sí? Tiene dos protuberancias. ¿Y por qué se forma esta protuberancia? Por la acción de estos músculos profundos, suboccipitales, ¿ok? En cambio, acá existe solamente un tubérculo donde se fijan en conjunto estos dos músculos, ¿ok? Este músculo que vamos a ver se denominan los rectos posteriores de la cabeza, recto posterior, ¿ok? Estos rectos posteriores de la cabeza vienen a ser recto posterior menor y recto posterior mayor. El menor se inserta en el tubérculo del atlas y en la línea nucal inferior. El recto mayor en la apófisis espinosa de quién? Del axis, y en la línea nucal inferior en su extremo lateral. Estos músculos vienen a ser los oblicuos, ¿ya? Los oblicuos, ¿okay? Los músculos oblicuos de la cabeza, músculos oblicuos. Tenemos un músculo oblicuo menor y un músculo oblicuo mayor, ¿ok? El mayor se va a insertar en esta apófisis del axis y en la apófisis transversa de quién? Del atlas. Mientras que el menor de la apófisis transversa del atlas, aquí donde, a esta línea nucal que muchas veces se puede extender hacia la apófisis mastoide. ¿Ok? Muy bien. Ustedes ven que el oblicuo menor de la cabeza y el oblicuo mayor de la cabeza forman aquí un ángulo. ¿Ok? Y este ángulo se convierte en un triángulo por efecto de ¿quién? De este músculo, que viene a ser el recto posterior mayor de la cabeza, formando un triángulo llamado triángulo suboccipital. ¿Ok? Este es el famoso triángulo suboccipital. La importancia de este triángulo occipital es su contenido, su piso. El piso de ese triángulo suboccipital, el contenido de el piso de este triángulo suboccipital lo forma una membrana. Esta membrana une el atlas con el hueso occipital, la membrana atlo-occipital. ¿Ok? Su contenido de este triángulo, aquí vemos uno de los contenidos más importantes de este triángulo, ¿ok? Vamos a ver que se encuentra sobre este reborde, sobre este surco del arco posterior del atlas, que es la arteria vertebral, la porción horizontal de la arteria
vertebral. Es un contenido importante. Y a su vez, un contenido importante es la rama posterior de C1. ¿Ok? La rama posterior de C1. Y por debajo de ese triángulo, en el reborde medio de este músculo, el oblicuo inferior o mayor de la cabeza, nace ¿quién? El nerio de Arno. Vamos a ver. Aquí, este gráfico. Vean ustedes aquí el oblicuo mayor de la cabeza. Y por debajo de ese oblicuo nace este nerio. Miren, grueso. ¿Que perfora quién? Al complexo mayor. Al complexo mayor. ¿Ok? Es el nervio sensitivo por naturaleza de la región de la nuca y de la región occipital. ¿Ok? Algunos también lo llaman al nervio de Arnold, y eso me estaba olvidando, el nervio occipital mayor. Occipital mayor. Porque hay un nervio occipital menor. ¿Ok? Un nervio occipital menor, el occipital mayor. Este nervio, en su salida del complexo, en esta línea nucal superior, se encuentra con esta arteria. La arteria occipital mayor. ¿Ok? Se encuentran, se confluyen, ahí se abrazan. Y esta arteria es importante, ¿por qué? Porque a veces es un punto o un lugar para tomar el pulso occipital. Ustedes saben que en el cuerpo humano existen 100 puntos para tomar el pulso occipital. Hay personas que pueden sufrir quemaduras muy extensas y muchas veces es por colapsos de las arterias frente al trauma, no podemos palpar el pulso. ¿Ok? Entonces, una forma de ubicar el pulso es el pulso occipital. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de referencia? La protuberancia occipital externa. ¿Sí? Acá hay una protuberancia y a 2 centímetros por fuera de la protuberancia occipital externa, ustedes van a ubicar el pulso occipital. ¿Ok? Muy bien. Y ustedes ven aquí el nervio de Arno, debajo del triángulo occipital. Y el contenido del triángulo occipital, vean ustedes aquí, tienen este nervio, la rama posterior de C1, y en la profundidad ven esta arteria, es la arteria vertebral, la porción horizontal de la arteria vertebral. Ustedes saben que la arteria vertebral tiene varias porciones, una porción que es cervical, ¿sí? Una porción cervical, una porción vertebral, una porción suboccipital, que es esta la horizontal, y una porción intraoccipital. ¿Ok? Entonces tiene varias porciones la arteria vertebral. Entonces esa es la importancia del triángulo occipital. Y ustedes también podemos aprovechar aquí recordando este músculo trapecio, ¿ok? Este músculo que viene, ¿alguien puede decir a qué músculo es esto? El famoso ECOM o el esternocleidomastoideo, ¿ok? Y este músculo que hemos visto, ¿cómo se llama? Este es el esplenio de la cabeza. El esplenio. Este músculo complexo mayor. ¿Ok? El esplenio siempre le forma, ¿qué cosa? El triángulo de los esplenios. ¿Ok? Muy bien. Una vez más, el triángulo occipital, ya le he explicado, para que ustedes tengan conocimiento, la arteria, porción horizontal de la arteria vertebral, rama posterior de C1, y por debajo el nervio de Arno, occipital mayor. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo que le decía, las porciones de la arteria vertebral. ¿Ok? Ustedes recordarán, ¿se acuerdan esta arteria? Ese es el tronco brachiocefálico arterial. ¿Ok? Solamente existe un tronco brachiocefálico arterial.
en la base del cuello. ¿Ok? Vean ustedes, el tronco brachiocefálico arterial, que nace ¿de dónde? ¿Alguien se acuerda de dónde nace este tronco? Del callado de la aorta, ¿sí? Del callado de la aorta, del callado de la aorta. ¿Okay? El callado de la aorta da origen a 3 arterias, ¿sí? Da origen a este tronco brachiocefálico arterial, da origen ¿a quién? A la carótida primitiva izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Son 3 arterias que nacen del callado de la aorta. ¿Ok? Y este tronco arterial, ¿ya? Brachiocefálico, porque tienen que decirle arterial, porque hay un tronco brachiocefálico venoso, derecho e izquierdo. ¿Ok? Este es arterial, el único en el cuello. Existen 2 venosos en el cuello. ¿Ok? Muy bien. Da origen a esta arteria, que vamos a estudiar más adelante, que es la carótida primitiva derecha. Y da origen ¿a quién? A esa arteria, que es la arteria subclavia derecha. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, si yo le pregunto, ¿qué arteria subclavia tiene mayor longitud? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué arteria tendrá mayor longitud? ¿La derecha o la izquierda? La que nace del callado tiene más longitud, es más larga, ¿sí? Que la derecha. ¿Ok? Cuidado, pueden preguntarle eso, por lógica, nada más por la ubicación. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que también deben saber, que la arteria subclavia tiene 3 porciones. 3 porciones. Una porción preescalénica. ¿Ok? Entonces, esta es la arteria subclavia, tiene una porción preescalénica, una retroescalénica y posescalénica, en relación a un músculo que viene a ser el escaleno anterior. Pero lo más importante es que de la zona preescalénica nace esta arteria, que es la arteria vertebral. Y al frente de la arteria vertebral, aquí no se ha colocado, nace una arteria, que es la arteria mamaria interna, ¿ya? O torácica interna también se le conoce. ¿Okay? Y esta arteria tiene una porción, mira, una porción cervical, que no está en relación con la vértebra. Esta es la porción cervical de la arteria. ¿Ok? Luego tiene esta porción vertebral. Ingresa por estos agujeros de la apófisis transversas de la vértebra cervical, que se llaman agujeros vertebrales. ¿Ok? Ingresa por eso. Muy bien. Y cuando llega a la primera vértebra cervical, o sea, llega al atlas, sale por su agujero transverso, pero se vuelve horizontal la arteria. Y aquí aparece un canal, el canal para la arteria vertebral. ¿En dónde? En el arco posterior del atlas. En el arco posterior del atlas existe un surco para esta porción horizontal de la arteria. Por importancia clínica, muchas veces a nivel del arco posterior del atlas pueden aparecer ¿qué cosa? Osteofitos, y comprimir ¿a quién? A la porción horizontal de la arteria vertebral, produciendo vaídos. A un leve movimiento de la cabeza, la persona tiende a marearse. ¿Ok? Muy bien. Es una zona, es un canal muy estrecho. Luego, la arteria sale de ese canal en el hueso del atlas y ingresa por el agujero magno a la cavidad endocranial. Y esa es la porción occipital o intraoccipital. Y finalmente, esta arteria se une para formar, en relación al tronco o tallo encefálico, la arteria basilar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dentro de las ramas más importantes, que da la arteria vertebral es esta.
la arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Sí? Una rama importante. Y también da una rama, la arteria vértebra para la médula espinal. Dos ramas, las arterias espinales anteriores y las arterias espinales posteriores. ¿Ok? Importante. Muy bien. Lo que les decía, las aplicaciones. ¿Sí? ¿Sí? Una flexión brusca de la región cervical, de las articulaciones, pueden comprimir ¿a quién? A la arteria vertebral. ¿Ok? Muy bien. Y pueden producir trastornos. Y puede ocurrir, muchas veces ocurren en accidentes de tránsito. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a la irrigación de la nuca, ¿sí? Ya lo hemos visto, la irrigación de la nuca está dada por esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria occipital mayor. ¿Rama de quién? De la arteria, de esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Carótida externa. ¿Ok? La rama, una rama posterior de la carótida externa. Ustedes saben que la carótida externa tiene ramas anteriores y ramas posteriores. Y una rama posterior gruesa, bastante importante, de la carótida externa es la arteria occipital, o llamada también arteria occipital mayor. ¿Ok? Por debajo del esternocleidomastoideo, en relación a un músculo al digástrico, y ingresa hacia la región de la nuca. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, a nivel de la nuca, se va a acompañar ¿con quién? Con el nervio de Arnold. Es una arteria de mucho flujo, importante. Un paciente que sufre un corte en la región donde se encuentra la arteria vertebral es aparatoso, es abundante. ¿Ok? Muchas veces puede chocarse el paciente. ¿Por qué? Porque nace directamente de la carótida externa. Hay que producir compresión. ¿Ok? En los accidentes de tránsito, donde ocurre la lesión de la arteria occipital externa, el paciente se va a chocar. Hay que producir compresión. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a la inervación, ya hemos mencionado el nervio de Arnold, rama posterior de C2, nervio sensitivo, ya, de la región de la nuca. Aquí está el nervio de Arnold, oblicuo inferior o mayor de la cabeza. También la rama posterior de C1, contenida del triángulo occipital, rama posterior de C3 y rama posterior de C4. Todo eso son ramas sensitivas. ¿Ok? Ahí vemos ahí una distribución de la sensibilidad de la región de la nuca. C1, C2. Nervio de Arnold. ¿Ok? En cambio, el nervio occipital menor no pertenece a la región de la nuca. Ojo, ¿eh? Este nervio occipital mayor forma parte del plexo cervical superficial. ¿Ok? Plexo cervical superficial, que no tiene que ver nada con la región de la nuca. Y ese plexo cervical superficial está formado por ramas anteriores C1, C2, C3. En este caso C2 y C3. ¿Ok? Muy bien. Lo que le había mencionado, o sea, es importante como la arteria vertebral en relación a los huesos vertebrales y las aplicaciones que puede ocurrir, su tracción, su lesión muchas veces. ¿Ok? Muy bien. Aunque por ahí mencionaba que una persona puede sobrevivir solamente con una arteria vertebral. Puede ocurrir. ¿En quiénes ocurren eso? En pacientes ateroscleróticos. O sea, si la lesión es brusca, aguda, probablemente haya lesión del tronco. Eso puede ocurrir en accidentes de tránsito. Fractura, corte de una arteria vertebral, probablemente el tronco sufra la hipoxia y inmediatamente el cerebelo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pero si la lesión es progresiva, crónica, en pacientes ateroscleróticos se ha encontrado en las disecciones, por lo menos yo he encontrado,
placas que ocluyen totalmente la arteria vertebral. El paciente murió por otra causa, pero menos por eso. O sea, si se da en forma progresiva hay una reacomodación del flujo del tronco y del cerebro. ¿Ok? Muy bien. Una de las aplicaciones que muchas veces se puede producir la neuralgia del nervio de Arnold. ¿Ok? Esta neuralgia del nervio de Arnold muchas veces no responden al tratamiento médico. ¿Sí? Se asocia con contracturas cervicales, con dolor muy localizado o extendido que dificulta muchas veces la actividad laboral del paciente. Entonces, fácil se infiltra al nervio de Arnold. ¿Sí? Se produce una neuroestesia, ¿ok? Con sustancias neurolíticas o sustancias analgésicas. Pero para que ustedes apliquen eso tienen que ubicar, ¿qué cosa? Al nervio de Arnold. ¿Dónde lo ubican al nervio de Arnold? ¿Junto con quién? Con la arteria occipital, a 2 centímetros por fuera de la protuberancia occipital externa. Entonces ahí ustedes se infiltran y producen analgesia de este nervio. Y es la única manera, muchas veces, de producir tratamiento temporal o parcial de estas neuralgias. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí pueden responder estas preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes músculos se considera continuación del músculo dorsal largo? El trapecio, el esplenio, el complexo mayor, el recto posterior o el complexo menor. ¿Cuál es la respuesta? Complexo menor. ¿Ok? Porque el complexo mayor es continuación de ¿quién? Del espinoso ¿de quién? Continuación de los músculos espinosos, de la masa común, ¿sí o no? Y cuando esa masa común se extiende hacia la cabeza, se denomina complexo mayor o espinoso de la cabeza. Y en cambio el dorsal largo a nivel de la cabeza tiene una extensión que muchas veces en algunos libros de anatomía se le conoce con el nombre de complexo menor. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta, ¿cuál de los siguientes nervios, dice, cuál de los siguientes es el nervio que sale del triángulo suboccipital? Ahí está, del triángulo suboccipital. Nervio de Charles Bell, nervio de Arnold, nervio occipital menor, nervio dorsal largo y primer nervio cervical. ¿Cuál es la respuesta? Le acabo de mencionar varias veces. ¿De Arnold? No. C1, o sea, su rama posterior de C1, pero no está como rama posterior de C1, está como primer nervio cervical. ¿Ok? Pueden preguntarle como primer nervio cervical o le pueden preguntar como rama posterior de C1. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta dice, en la conformación del triángulo de auscultación, ¿cuál elemento lo consideran correcto en sus límites? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Romboide menor, no tiene que ver nada del romboide menor, ¿no? Nada, está arriba. El esplenio de la cabeza tampoco, no tiene que ver nada. Serrato menor posterior inferior está en la región lumbar. Si le hubieran puesto acá serrato menor posterior superior, claro, el piso del triángulo de auscultación está formado por un músculo, ¿cuál es? Serrato posterior superior menor. ¿Ok? En cambio acá posterior inferior no tiene que ver nada. El hilo costo cervical no es músculo de la masa común. ¿Quién queda?
el trapecio. ¿El trapecio qué lado forma del triángulo de auscultación? Lado medial. Lado medial. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta dice, en la conformación del triángulo occipital, ¿cuál de los siguientes elementos participa en sus límites? La respuesta es la B, ¿sí? Complexo mayor, no. Llamado también espinoso de la cabeza. El oblicuo superior de la cabeza, sí, porque hemos visto que hay dos oblicuos, ¿no? Hay un oblicuo superior y un oblicuo inferior. A este oblicuo superior de la cabeza también se le conoce como oblicuo menor de la cabeza. Ojo, le pueden poner como oblicuo menor. ¿Ok? El esplenio de la cabeza, no. El complexo menor, no, que esta es la porción de la cabeza del dorsal largo. El esplenio del cuello, no. ¿Ok? La respuesta, ¿cuál es? La B. Y finalmente, el dolor agudo en la región lumbar media y baja se explica por una irritación de la unión de los nervios sacrolumbares, la protrusión posterolateral del disco intervertebral, la contractura de la musculatura dorsal, la falta de irrigación de los músculos dorsales, la parálisis unilateral de los músculos erectores de raquis. ¿Cuál es la respuesta? Dolor agudo. La respuesta es la contractura de la masa común de los músculos erectores de la columna. ¿Ok? Muy bien.